El comunismo, o más bien el espectro del comunismo, recorre América. En el último año, la lista de ganadores de las primarias del Partido Demócrata, las primarias son elecciones internas del partido para decidir quién irá a las elecciones generales. Empezó a parecerse a un congreso del partido del PCUS de principios del siglo XX, incluyendo a las lecheras. Además de Zaharan Mamdani, que se convirtió en alcalde de Nueva York, los socialistas democráticos de América, que son parte del Partido Demócrata, lograron que sus candidatos ocuparan decenas de cargos en los consejos municipales, desde Minneapolis y Detroit hasta el Congreso de Estados Unidos. Desde 2018, yo diría que más de 300 candidatos apoyados por los socialistas democráticos de América han ganado elecciones de distintos niveles. Solo en junio y julio de este ciclo los socialistas lograron victorias, bueno, la más conocida en Nueva York, 3 escaños en el Congreso. Todavía no han sido elegidos, pero como Nueva York es tan demócrata, lo más probable es que quien ganó las primarias del Partido Demócrata vaya al Congreso. En Denver, hay una tal Milad Quiroz le ganó a la congresista. Era una tal Diana Ditzet. Ella, según yo, ya llevaba 15 periodos ahí. Ya desde hace mucho era hora de retirarse, no quiero decir al cementerio, pero por ahí cerca ya era hora de irse. Ella ganaba, ganaba y ganaba, así era. Y entonces llegó una joven, o sea, Pora Porosel, que fue la que se la comió. Así es, se está preparando un cambio de poder en Washington. En la ciudad, en el Distrito de Columbia, o sea, el mismo nido donde una socialista muy radical, Janice George, que de hecho es la futura alcaldesa en Nueva York, en Denver y ahora en Washington. La organización creció de 6,000 participantes antes de la campaña de Bernie Sanders en 2016 a más de 100,000 hoy en día. O sea, hizo un gran trabajo Bernie. Y muchos lo llaman el hijo de Trotsky. Bueno, no creo que sea en el sentido literal. Ya no es una secta marginal, es una maquinaria bien financiada. Mucha gente invierte ahí. Sintieron la fuerza, sintieron a los lobos, con voluntarios, con apoyo mediático. Se lo imagina, ¿verdad? Los comunistas, bueno, los marxistas, no comunistas, ellos no se llaman a sí mismos comunistas, se llaman socialistas democráticos, no marxistas, en teoría. Las ideas que estas personas promueven abiertamente ni siquiera están suavizadas. No es capitalismo, es el conjunto clásico marxista. La expropiación de los medios de producción. Bueno, eso significa quitarle a todos la propiedad privada. La fórmula que Mamdani pronunciaba, bueno, de hecho, probablemente desde el año 20 o 21 ya empezó a decirlo abiertamente, es bien conocido, él lo decía públicamente. La abolición de la propiedad privada y la eliminación de la policía, las cárceles y el servicio de inmigración. O sea, todo lo que les impide tomar el poder, como instrumento. Instrumentos de violencia estatal. O sea, estoy de acuerdo en que es violencia estatal. Estoy de acuerdo en que son instrumentos. Solo que no se pueden abolir, se pueden reemplazar. ¿En qué es mejor si no sabes que hay algo mejor? ¿Encontraste algo mejor? No lo inventaste tú, sino que lo encontraste, lo comprobaste y entonces lo reemplazas. Luego viene una tesis absolutamente maravillosa sobre que los multimillonarios como clase no deberían existir en principio. Bueno, es como eso de el dinero o la vida. Zaharan Mamdani, o sea, es el alcalde de Nueva York. A una pregunta directa de CNN sobre si le gusta el capitalismo, respondió brevemente. ¿Adivinen cómo? No, no dijo que sí, dijo que no, en su archivo. Y tiene 16,000 publicaciones que recientemente fueron analizadas por una periodista de The Free Press. Bueno, hoy con la IA, con la inteligencia artificial, todo esto es fácil, ¿verdad? Durante años escribió sobre el fin del libre mercado. Durante años escribió sobre el fin del libre mercado. Bueno, es todo un marxista. Formalmente es un socialista democrático, pero su marco ideológico es marxista-leninista. Yo diría incluso que el mío también es un poco trotskista. Doralice Ávila Chevalier. Un nombre muy bonito, sí, la que venció al que llevaba 5 mandatos. Saben, estos llegan al Congreso, al Senado, se quedan y se quedan porque hacen conexiones. Se llenan de yo te doy, tú me das y cosas así. Sí, es imposible sacarlos. Y ellos mismos tienen que votar para limitar su propio mandato. ¿Pues qué? ¿Están locos o qué? Sí, tal vez sean idiotas, pero no están locos. Entonces, resulta que ella le ganó a un congresista de 5 mandatos, un tal Adriano Espaillat, en el Distrito 13, creo, de Nueva York.
Se negó en una entrevista con el New York Times a decir claramente si un asesino debe estar en la cárcel después de haber matado a alguien. ¿Debe estar en la cárcel después de eso? ¿Por qué? Según Bill Maher, ella contó algo sobre las relaciones interraciales. No me refiero a las sexuales, solo a las relaciones entre razas. Que incluso James Carville, que ha visto de todo y es uno de los principales teóricos del Partido Demócrata, escuchó esto y dijo: no estoy en el mismo partido que esta mujer. Y él ha visto de todo, a cualquier tipo de persona, locos, chiflados, fascistas. Por primera vez en todo este tiempo dijo: no estoy en el mismo partido que esta mujer. Clark Valdez, quien reemplazó a Nadia Velázquez en el 7º distrito de Nueva York, está construyendo la retórica del distrito. La exigencia de eliminar la oficina encargada de capturar y deportar a los indocumentados, porque atrapar a los indocumentados es fascismo. Brad Lender, él fue el contralor de Nueva York, es decir, por así decirlo, educada, por así decirlo. Una persona con educación superior debe ser, creo ya, doctor y todo eso y demás. Declara que el apoyo estadounidense a Israel convierte a Estados Unidos en cómplice de genocidio. Él es judío. Y admitió, o sea, dijo en una entrevista: sí, tal vez soy un racista blanco porque nací de piel blanca. O sea, por el hecho de que una persona nació con piel blanca, automáticamente se volvió racista. No son figuras marginales, lo entiendo. O sea, antes cuando discutía o hablaba con alguien y les daba algún ejemplo, me decían: ya basta, eso no cuenta, dame un ejemplo de alguien de verdad. Pues aquí tienes, te doy un ejemplo tras otro de personas así. Son futuros o actuales miembros del Congreso de Estados Unidos. O sea, estadísticas de la marca, hace 100 años, hace 20 años y hoy. Lo que me llamó la atención, fui a ver los números. Cuando hablo de marca, me refiero al socialismo. Hace 100 años, en 1912, el socialista Eugene Debs obtuvo 6 votos en las elecciones presidenciales. Y ese fue el techo histórico absoluto para el socialismo en Estados Unidos. Hasta nuestro siglo XXI, ese fue el máximo absoluto que alguna vez logró un socialista. Después de eso vino el macartismo, la Guerra Fría. La palabra socialismo era prácticamente un suicidio político. Pero hace 20 años, digamos a mediados de los años 2000, la actitud positiva hacia el socialismo en las encuestas ya estaba en un 35%. Un tercio del país tenía una actitud positiva hacia el hecho de que a unos les quitaban algo y a otros se lo daban. Bueno, él tiene mucho, tiene 2 sillas. ¿Para qué quiere 2 sillas? Yo no tengo ninguna. Hay que quitarle una, no importa si la ganó o no, y dármela a mí, porque yo también necesito sentarme. Bueno, entonces ve y gánatela. No, él es malo porque ganó lo suficiente para tener 2 sillas. Aún así, incluso ese 35%, incluso dentro del Partido Demócrata, se percibía como una posición marginal. O sea, no podías salir y decir: soy socialista, y esperar que te elijan. En agosto de 1925, Gallup realizó una encuesta y descubrió una cifra absolutamente sorprendente. El Partido Demócrata, el 66% de los demócratas tienen una actitud positiva hacia el socialismo. O sea, les gusta cuando le quitan a alguien y se lo dan a ellos. Se lo dan a ellos, porque si les quitan a ellos y se lo dan a alguien más, eso no les gusta. Ahora, el 42% de los demócratas dijeron que, bueno, más o menos ven el capitalismo de manera positiva. Bueno, algunos más, otros menos. Sí, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo sucedió? Señores, veníamos aquí al bastión del capitalismo. Y resulta que en uno de los 2 partidos más importantes, el 66% piensa que el socialismo es bueno y nosotros huimos de allá. Veo 2 razones por las que esto pasó. La primera: comunistas, socialistas, marxistas, maoístas, demócratas, trotskistas, llámenlos como quieran, llevan a cabo una propaganda sistemática, constante e ininterrumpida desde el jardín de niños. Continuando en la escuela y no terminando en la universidad, y en las universidades. Salen a la vida y te siguen bombardeando esas personas que acaban de terminar la universidad, que se fueron a trabajar a periódicos, revistas, internet, como abogados, fiscales, jueces y cosas por el estilo. Ellos siguen adoctrinándonos con lo mismo. Esa es su tarea. Su primera idea es iluminarnos a todos y acabar con la injusticia.
La injusticia de que alguien trabajó bien y mucho y ganó mucho dinero. Dicen que los padres trabajaron bien, ganaron mucho dinero y se lo pasaron a sus hijos. Ahora, esta es la cadena de montaje que ellos organizaron para el lavado de cerebro, ¿verdad? Ha estado funcionando durante décadas y no se detiene ni un solo día, lo sé con certeza, y mis hijos también fueron sometidos a esto. Y ahora mis nietos, gracias a Dios, por así decirlo, tengo, bueno, ¿cuántos? Digamos 3. Seguro que fueron sometidos a ese proceso. Con 2 no funcionó. Con 1, al parecer, sí funcionó, desafortunadamente. ¿Qué se puede hacer? Y ahora 2 pequeños van a entrar en la cadena de producción. Ya sospecho que en las guarderías y en los jardines de niños, también desde el principio del kinder, también empiezan ese proceso. La dirección en nuestro país está compuesta principalmente por miembros del Partido Demócrata. O no le prestaban atención, o pensaban que era algo positivo. ¿Para qué? Para mantener el poder. ¿Para qué más podría ser positivo esto? Cuanto más ignorante es el pueblo, más fácil es mantener el poder. Y si esto es positivo para conservar el poder, entonces todo lo demás les da igual. ¿Les da igual? ¿Les importa un comino? El hecho de que el país pueda hundirse en el infierno no les preocupa en absoluto, pero ellos seguirán en sus puestos, recibiendo sus buenos sueldos. Y naturalmente tener, bueno, esos que han avanzado, que son los mejores, a los que nadie les prestaba atención. Además reciben esas cuentas para gastar. Bueno, tal vez el dinero esté limitado, pero en qué lo gastes, eso no importa en absoluto. Todo es por el bien de la patria. Por eso, además del salario, también tienes la oportunidad de llenar la bañera de champán y meterte ahí. Eso ya lo han hecho varias veces y luego se toman fotos o graban videos de cómo vierten el champán ahí y luego se bañan en eso. En mi opinión, no se puede inventar nada más tonto, ¿verdad? Pero aún así, así es. Si una persona tiene esa oportunidad, aquí hay suficiente dinero. Y si quieren presumir ante alguien, pues eso es lo que hacen. Ok. Entonces, también les encanta hacer otra cosa maravillosa que siempre me ha sorprendido. Les gusta pedir dinero prestado, ya sea a los bancos o a la gente, prometiendo grandes intereses y gastar ese dinero, pero devolverlo les toca a sus hijos y nietos, y a ellos eso no les importa en absoluto. Lee todo lo que dije antes. La segunda. Los partidarios del libre mercado prácticamente no hacen nada para contrarrestar eso con educación. Nadie explica de manera sistemática a los niños y estudiantes qué es Estados Unidos, qué es el capitalismo, en qué se diferencia de los demás. Que sí, hay aspectos negativos, pero son el 10% y el 90% o el 20%, pero el 80% son positivos. Mientras que con el socialismo, la monarquía, el feudalismo, con cualquier ismo, el 80% es terrible y el 20% es positivo, claro. Por supuesto que hay cosas positivas en cualquier cosa. En la Unión Soviética había buena educación. Algo positivo. Es cierto, nos enseñaban lo que les convenía, no nos enseñaban idiomas. Por si acaso, no fuera que hiciéramos un agujero hacia Europa y empezáramos a espiar por ese agujero lo que pasa allá. Entonces nadie aquí en Estados Unidos le explica a la gente de manera sistemática qué es la libertad y de dónde viene. Ronald Reagan dijo unas palabras sobre esto que vale la pena recordar. La libertad no se transmite automáticamente por herencia. Hay que luchar por ella, hay que protegerla y transmitirla a los demás. Si una generación no les explica qué es la libertad, esa generación perderá esa libertad. Disculpen por la traducción torpe de lo que dijo, porque él lo dijo mucho mejor. Tengo mucho miedo de que estas palabras resulten ser proféticas. Porque ya son 3 generaciones, no una, 3 generaciones, a las que no se les ha explicado qué es la libertad, y están listas para arruinar a Estados Unidos. Porque no entienden el valor y la singularidad de lo que se creó aquí. Cuando les dices, Estados Unidos es un país absolutamente único, se ríen a carcajadas. Eso es lo que pasa cuando un lado enseña y el otro guarda silencio. Y ahora les voy a decir algo interesante. Los liberales, esos que están de ese lado y en general, todos se llamaban a sí mismos liberales. Entre ellos había muy pocos, pero sí había algunos liberales. Liber significa libertad. Ellos están horrorizados. Es significativo que los primeros en dar la voz de alarma no fueron los conservadores, sino la vieja guardia del propio Partido Demócrata, que todavía tiene las ideas, lo que se llama de esa idea. No sé cuándo fue así, de la que estamos hablando, pero dicen que alguna vez lo fue, sí. Primero estaban a favor de la esclavitud, luego lucharon, para que, Dios no lo quiera, no educaran a los negros en las mismas escuelas. Después organizaron el Ku Klux Klan, los linchamientos,
¿Y todo lo demás? Luego, o sea, trajeron a los negros con ellos, o sea, chantajeando a ese tal Junior, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Sí, King Junior, ¿verdad? Eso es. O sea, hicieron muchas cosas malas, pero dicen que alguna vez el Partido Demócrata tenía algunas ideas positivas. Así que Bill Maher, supongo que en ruso, sí, le llaman Bill Maher, en realidad es Maher, él es Maher. Bill Maher. El presentador de HBO llamó a Ávila Chevalier. Ya habló de ella. El paciente cero. El virus de la infección está en la oxociencia. Es muy preciso, muy preciso. Y declaró que después de 3 victorias de los socialistas en Nueva York, el Partido Demócrata va por buen camino para fracasar en las elecciones intermedias. De su boca, todo suena dulce. Él no es para nada republicano. Más tarde, le dijo públicamente al vicepresidente Vance en una entrevista que su voto está manchado. En 2028 está en juego. Antes votaba automáticamente. Oh, siempre lo pensé. Siempre votaba automáticamente por los demócratas, pero ahora ya no lo hará. Es decir, admitió que podría votar por un republicano. James Carville. Ya les hablé de él, de ese tipo. Fue el arquitecto de la victoria de Bill Clinton en su momento. Pidió que no se permitiera a Ávila Chevalier entrar en la fracción demócrata del Congreso, si la eligen, y lo más probable es que la elijan por Nueva York. Entonces, para que cuando llegue al Congreso, para que no la sienten junto con los demócratas, para que Dios no lo quiera, nadie piense que los demócratas piensan como ella. Si ella gana en las elecciones de noviembre, él declaró, lo dijo directamente, ella no es demócrata, solo no la sienten junto a ustedes. Bueno, él no es una persona electa, él no está ahí, ¿verdad? Él habló públicamente sobre la necesidad de una ruptura formal del partido. Es decir, esas pocas personas que eligieron ahora se librarán de ellos. Y tiene razón. Lo podrido o lo que se está pudriendo no debe permitirse en el organismo. Empezará a propagarse. Hay que cortarlo. O si es posible, simplemente no dejarlo entrar al organismo. Es como las metástasis que crecen. Dios no lo quiera, dejar que eso entre al cuerpo. Entre los demócratas hay, bueno, hasta hoy, un senador. En la legislatura anterior había, por así decirlo, digamos, 1.5. Luego se fueron, y ahora está el senador John Fetterman. Él escribió en X, de hecho fue el más breve de todos. Entonces él dijo, este movimiento, no recuerdo cómo lo llamó, es anti-israelí, anti-estadounidense, anti-occidental. Y él no entiende por qué sigue siendo el único senador demócrata que se niega a justificar sus palabras y acciones. Lo más sorprendente, por supuesto, es que realmente es la única persona en los altos rangos del Partido Demócrata que no solo lo entiende, sino que también lo dice. Todos los demás se han quedado callados y han decidido que su bienestar personal es mucho más importante que la posible ruina del país en el que viven. Lo que demuestra otra afirmación, es decir, que los políticos, prácticamente sin excepción, bueno, Photoshop hay uno, ¿verdad? Personas inmorales, viles, dispuestas a todo por su propio beneficio. ¿En qué prácticamente no se diferencian del resto de la población mundial? La pregunta clave. ¿Se dividirá realmente el partido o al final el establishment y los socialistas se unirán en torno a un único objetivo común? Aferrarse al poder con dientes y garras sin importar el abismo ideológico. Históricamente, las maquinarias partidistas en Estados Unidos casi siempre eligen el segundo escenario de unificación. El Partido Demócrata ya ha pasado por guerras internas. Entre los conservadores del sur y los llamados liberales del norte, así se llamaban a sí mismos, esto fue a mediados del siglo XX entre los centristas de Clinton y el ala izquierda de Sanders en 2016. Y cada vez se encontraba una fórmula para avanzar juntos, para ir en busca de votos. Ir en busca de los votos de los electores. Dejando las diferencias ideológicas para después, se devoraban entre ellos después cuando tomaban el poder. Pero bueno, como Vladimir Ilich Lenin, ¿verdad? Decir, los bolcheviques contra los bolcheviques, contra los eseristas, contra todos, contra todos, contra todos. Esta vez hay una diferencia, de verdad. La división no es solo económica, sino también en cuestiones morales y de valores, es decir, el patriotismo, la actitud hacia la historia estadounidense. Aquí se vuelve un poco más complicado. Eso es más difícil de ocultar, bueno, digamos con cualquier tipo de retórica. Uno dice, Estados Unidos es un país vil, y otro dice, Estados Unidos, voten por mí, Estados Unidos es el mejor país del mundo. Y otro al lado dice, voten por mí en el mismo partido,
porque yo creo que Estados Unidos es el país más vil del mundo. Entonces es más fácil tapar las disputas con una discusión sobre impuestos. Por eso yo evalúo las probabilidades así. La probabilidad de una división formal del partido en dos movimientos en el próximo ciclo es baja, porque las estructuras, el dinero y la marca del partido son demasiado valiosos para dejarlos, y ninguno de los dos bandos querrá hacer eso ni apartarse de ello. Van a pelear por ellos ahí dentro, pero la probabilidad de que aumente el número de tránsfugas, votantes y políticos individuales que digan no quiero participar en esto, votando por los republicanos o tal vez quedándose en casa. No es necesario ir a votar por otro partido, solo hay que quedarse en casa. Eso, desde mi punto de vista, es muy probable. El partido no se dividirá físicamente, pero irá perdiendo votos, desangrándose poco a poco, no de golpe. Y ese es el mecanismo de descomposición, es decir, cuando el partido permite hablar un poco aquí y un poco allá, sobre cosas que hasta ayer eran impensables en una sociedad decente, sobre la moral, sobre América, sobre el patriotismo, sobre los judíos, sobre los blancos. Y si no se detiene de inmediato, no es un episodio aislado, sino el inicio de un proceso. Cada vez que una declaración radical queda impune, cada vez más personas que antes guardaban silencio porque era indecente, ven que se puede. Se puede. La propaganda difunde este precedente aún más. La audiencia se acostumbra y lo que antes era marginal se vuelve parte del mainstream dentro del partido que lo permitió. Por eso el antisemitismo dentro de la DSA, es decir, el ala socialista democrática dentro del Partido Demócrata, no es casualidad que no sean incidentes aislados. Es un resultado natural. Es porque durante varios años el partido no detuvo las primeras declaraciones tímidas sobre este tema. Una célula cancerosa que no se elimina en una etapa temprana no permanece localizada, hace metástasis. Hoy en día, hablar de Israel como cómplice de genocidio suena de manera completamente legítima cuando lo dice un candidato al Congreso de Estados Unidos. Señores, ese es el precio del silencio. Cuando decides quedarte callado sobre algo, bueno, piensas, alguien dijo algo por ahí. Ahora, hablemos del lado práctico de este asunto. Cómo la llegada de los socialistas, sus victorias contundentes, su salida de la clandestinidad, influirán en las elecciones de noviembre y después en el año 2028. Ahora vamos a especular un poco, porque no sé predecir el futuro, y por cierto, hasta ahora no he conocido a nadie que sepa hacerlo, como Nostradamus o el oráculo de Delfos. Una vez conocí a una adivina interesante. Ella me hizo una predicción hace mucho tiempo, ni siquiera a mí, sino a una amiga mía, pero ese fue el único caso. Y solo Dios sabe, tal vez solo atinó al azar, como se dice, a dónde fue que atinó, así que no sabemos qué va a pasar. Pero empecemos por el fenómeno de la llamada iluminación de las masas, que tanto nos gustaría ver. Entonces, ¿qué pasó? Quizá un poco, pero tiene sentido calibrar. Según la encuesta de Pew, esto es del 26 de junio de 1926, 32% de los demócratas tiene una opinión positiva de los líderes que se autodenominan socialistas democráticos. 11% de los demócratas tiene una opinión negativa, es decir, ya hay una clara ventaja, y 56% se mantiene neutral. Eso es lo que asusta. Lo que asusta es que 56 del Partido Demócrata no tienen la menor idea de qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el fascismo, y a qué lleva la expropiación de la propiedad privada y convertirla en propiedad pública. Nadie se los ha explicado. Y ver por sí mismos, para eso son demasiado perezosos o demasiado tontos. Es decir, dentro del propio partido, los socialistas aún no son la fuerza dominante, sino más bien una minoría enérgica y visible que gana en algunas primarias, especialmente en las grandes ciudades, y por eso crea la sensación de un cambio en todo el partido. La división ocurre cuando figuras como Bill Belomar o parte de los viejos demócratas dicen, este no es mi partido. Esa es precisamente la reacción de esos 15 o 17 demócratas moderados y conservadores. Suena raro, ¿verdad? Demócrata conservador. Para ellos el nuevo tono es ajeno. Entre aquellos que se llaman a sí mismos progresistas, demócratas liberales, en general liberales, aunque liberal es algo completamente diferente, pero ellos ni siquiera lo sospechan. El 52% tiene una actitud favorable hacia esos líderes. La división clave es generacional e ideológica.
Los jóvenes llamados demócratas, es decir, de 18 a 29 años, apoyan a esos líderes en un 39%. En cambio, entre los mayores de 50 años, el apoyo cae inmediatamente al 25%. Espantajo. Entre los demócratas en general ha habido un cambio histórico. Ahora, como ya mencioné, el 66% evalúa positivamente el socialismo. Es la primera vez que más de la mitad de los demócratas, mucho más de la mitad de los demócratas, ven el socialismo de manera favorable. Así que la tesis de que la actitud hacia el propio partido está cambiando tiene fundamento, pero está cambiando principalmente entre el ala joven y de izquierda, no en toda la base. Ahora lo más importante, los independientes, porque son ellos quienes deciden las elecciones generales, no las primarias. Aquí los datos son bastante claros. Los independientes siguen siendo bastante fríos hacia el socialismo. Entre los independientes, el capitalismo tiene un 51% de opiniones positivas y el socialismo un 38%. Bueno, los demás, como siempre, no tienen la menor idea de nada. ¿Cuánto es 51 menos 38? Son 13 puntos de diferencia. Es decir, un votante común que no está indeciso, en promedio, está más bien cauteloso que entusiasmado con la llegada de estas llamadas gacelas, que en realidad son lobos. O sea, a los lobos los disfrazan de gacelas. Por eso muchos estrategas demócratas están nerviosos. Lo que moviliza a la base en las primarias en Nueva York o en otro distrito azul puede alejar a los indecisos en los estados disputados durante las elecciones generales. Esa es la esencia del riesgo electoral que estoy seguro que ya captaron. Un matiz importante y sustancial, para ser precisos. La retórica radical al estilo de abajo el capitalismo, destruyamos lo viejo, construyamos lo nuevo, es el lenguaje del núcleo activista y de parte de las redes sociales, pero cuando salen a elecciones se llaman a sí mismos socialistas democráticos y basan su campaña en algo completamente diferente. Eso no lo dicen. Eso lo tienen en mente. Sus lemas suelen ser sobre la vivienda asequible, congelar las rentas, la atención médica, los precios y el transporte. O sea, sobre el bolsillo, no sobre derrocar el sistema. Otra cosa es que estas acciones llevarán a la destrucción del sistema, pero para llegar a esa conclusión hay que saber pensar, y la mayoría de las personas que van a votar no saben pensar. Es decir, en otras palabras, los nuevos demócratas, que son los mismos viejos marxistas, van a engañar al público. Exactamente igual que engañaron a la gente en Argentina, en Cuba, no sé, en la Unión Soviética, en la RDA, en cualquier lugar. En todos los demás países donde tomaron el poder por medios democráticos. ¿Y después? Y después no piensan devolverlo. El votante común no reacciona tanto a la etiqueta de socialista, sino a si suena a que habla de mis problemas y no a que quiere arruinarnos la vida. Eso de la vida no lo entienden. Y sobre los problemas dicen, oh sí, él habla de mi gasolina. De ahí viene la diferencia en las preguntas. La palabra socialismo asusta a los independientes, pero las medidas concretas como el control de rentas. Algunas de esas medidas son populares. Una vez más, no entienden lo que pasará después. Les parece que todo seguirá igual, solo que pagarán menos. Los republicanos, como usted supone correctamente, apostarán precisamente por la etiqueta. Y por las citas más radicales. Porque a nivel de marca, el socialismo les conviene. Porque los independientes no lo quieren. En resumen, dentro del Partido Demócrata, una parte significativa y creciente, especialmente los jóvenes, apoya sinceramente este giro. Así que para ellos no es un engaño, sino la dirección deseada. Ellos quieren el comunismo, aunque lo llaman de una manera completamente diferente. Y creen que eso es justo. Además, son jóvenes. Es precisamente cuando eres joven que quieres todo eso que aún no has ganado. Pero les prometen que se los darán, simplemente porque son buenas personas, y aquellos que tienen mucho dinero, ellos son los malos. Y por eso, moralmente se permite quitarles a los malos para dárselo a los buenos. Los demócratas moderados, y sobre todo los independientes, en promedio reaccionan con cautela. Y precisamente su reacción determinará si este cambio será un activo para el partido o una carga. Una carga, digamos, en 2026 y 2028. El Partido Demócrata ahora no tanto engaña a los votantes, sino que simplemente está dividido y no tiene una posición unificada. Y sus diferentes alas sinceramente jalan en diferentes direcciones. Bueno, y nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros venimos justo de ahí, a donde ellos nos quieren llevar.